Bienvenidos a un nuevo video de frases misteriosas, y esta vez hablaré del Gorosei. Típicamente cada uno de estos videos gira en torno a un solo personaje, pero los 5 ancianos que están a la cabeza del gobierno mundial, en la mayoría de las veces aparecen siempre juntos y complementan sus frases, por lo tanto voy a tomarlos en conjunto para esta ocasión. Siendo los que vigilan la estabilidad del mundo, se nota que saben un montón sobre los secretos ocultos del siglo vacío, el dios del sol Nika y otros temas interesantes como las frutas del diablo. Por lo tanto, analizar sus frases más misteriosas es muy importante en el proceso de tratar de entender algunos de los misterios más grandes de la historia de One Piece. A continuación, enlistaré 6 de las frases más enigmáticas y misteriosas que los miembros del Gorosei han mencionado. En esta ocasión, no voy a hablar de información reciente del manga, así que todos pueden continuar en el video sin problema. Vamos a comenzar. La primera de la que quiero platicar viene del capítulo 594 del manga después de la guerra de Marineford. Con respecto al tema de quién ocupará el vacío de poder de Barba Blanca, uno de los miembros dice lo siguiente sobre Barba Negra. Entre los piratas que intentan llenar el lugar vacante en los Yonko, él tiene una clara ventaja. Después de todo, no existen registros de ningún hombre antes de él que haya sido capaz de consumir 2 frutas del diablo exitosamente. Esta frase es muy importante, pues nos aclara que los miembros del Gorosei, personas que conocen bien muchos secretos del mundo, incluida la existencia de la fruta de Nika, no tienen registro de que alguien en el pasado pudiera tener 2 habilidades de fruta a la vez, lo cual indica que Barba Negra definitivamente es una persona especial, quizá única en su tipo. Pero hay mucho más que desmenuzar de esa frase. En primera, explícitamente se nos dice que nadie había sido capaz de comer 2 frutas. Los miembros del Gorosei aquí nos hablan del proceso en el que alguien se come una fruta, no que absorba la habilidad por otros medios. Esto es curioso porque cuando Barba Negra obtuvo el poder de la Gura Gura no Mi en Marineford, aunque no pudimos ver qué sucedió, muchos creemos que no fue que él almacenara ese poder en una fruta y luego se la comiera, sino que absorbió el poder de otra manera. Pero los del Gorosei directamente hablan de comer 2 frutas. ¿Será que sin querer nos revelaron que Barba Negra sí traía una fruta compatible guardada y que en realidad sí comió 2 frutas? ¿O los miembros del Gorosei están suponiendo algo que es incorrecto? No solo eso, sino que hay otro detalle. Cuando dicen que no hay registros de que alguien comiera 2 frutas, dicen que no hay registro de que se hiciera exitosamente. Y esto me lleva a pensar que sí que han habido instancias en donde personas intentaron comer 2 frutas pero murieron en el proceso. Esto es evidente, pues en Enies Lobby Blueno menciona que los científicos de la Gran Línea ya sabían ese dato sobre la incapacidad de poseer 2 habilidades de fruta a la vez. Con esto, la teoría de que esa información es un rumor falso y en realidad cualquiera puede hacer lo que hizo Barba Negra, a mi parecer, pierde completamente validez. Hay otra cosa. Analizando la frase notamos que se nos dice que no hay registros de que un hombre lograra la hazaña. En japonés, la palabra es ningen, que significa humano, persona, y de forma interesante, en las obras de ficción japonesas, ningen es una palabra que suele ser utilizada por los dioses para referirse de forma general a los mortales. Esto lo menciono por algo en particular. Si Barba Negra es el primer hombre, primer ningen, en tener 2 poderes, pero los tenryubitos se consideran dioses, ¿acaso la respuesta es que Barba Negra tiene alguna cualidad, algo que solamente los dioses poseen? En concreto hablo de Imu. Esta será una pista muy pero muy indirecta de que Teach e Imu comparten la capacidad de tener más de un poder de fruta. No lo sé, pero es un dato que hay que tener en cuenta cuando menos. Vamos a la segunda frase, y para eso nos trasladamos al arco del Reverie, capítulo 907 en el manga, cuando Shanks llega a la habitación del Gorosei y les pide hablar con ellos. Entonces le contestan: estamos en el Reverie, un hombre con una posición como la tuya no tiene lugar en la política del mundo. Solo hicimos tiempo porque eres tú. Luego de eso Shanks les agradece la atención. La pregunta es, ¿por qué el Gorosei tiene este trato especial con Shanks? ¿A qué se refieren con hicimos tiempo porque eres tú? Ya desde Marineford había algo extraño con Shanks y su reputación. Al llegar a terminar la guerra, Sengoku dijo algo parecido, accedió a sus peticiones por ser él. No solo de terminar con la guerra, sino de dejarle a Shanks la tarea de disponer de los cuerpos de Barba Blanca y Ace, y darles un entierro respetuoso. Pero enterarnos que este Yonko no solo es respetado en la marina, sino también en el gobierno mundial en general, fue bastante revelador. Existen muchas teorías sobre el tema, pero ninguna es enteramente satisfactoria. Por ejemplo, la idea de que Shanks sea hijo de Tenryubito.
eso no basta para que el Gorosei lo respete. Después de todo, Doflamingo es justamente un Tenryubito, y aún así, luego de que su padre los llevara a vivir con los humanos, él perdió su estatus completamente, por lo que aún un hijo de Tenryubito sería rechazado, en especial porque él era un pirata y no solo eso, un aprendiz del barco de Goldie Roger. Así que debe haber algo más. Shanks tuvo que haber realizado una hazaña en el pasado, algo que hizo que el gobierno, incluido el Gorosei, lo respetara y en cierta forma le tuviera confianza. Siendo que los Tenryubito consideran basura a los humanos, este evento debió haber sido algo muy importante por encima de lo convencional para lograr que Shanks fuera percibido de esa manera. Eso nos lleva a pensar, entonces, ¿Shanks trabaja con el gobierno? ¿Sus motivaciones se alinean con el sistema? Lo dudo, y no creo que Shanks sea un doble cara, ni un manipulador, ni nada de eso. Pero sí que es muy inteligente, y algo debió haber hecho para lograr la posición que tiene. Quizá el mismo Roger le dejó un encargo. Personalmente he llegado a pensar que Shanks fue quien entregó a Roger al gobierno, bajo órdenes de Roger por supuesto, no por traidor ni nada de eso, para así ganarse la confianza del gobierno. Escríbeme tú qué opinas al respecto. En tercer lugar tenemos otra frase del Reverie, ahora del capítulo 908. El equilibrio del mundo no puede ser mantenido por siempre. Parece que es necesaria una gran limpieza. ¿A qué se refieren? Parece obvio que el plan es erradicar a una buena parte de la población y eso recuerda al incendio de Great Terminal que vimos en el flashback de la infancia de Luffy, en donde los nobles de Goa decidieron eliminar a toda la gente que vivía marginada en esa región. Acá parece que el Gorosei ha notado que la gran era pirata está generando muchos problemas, más allá de su control, en donde todo el tiempo el equilibrio de poderes está siendo amenazado. Los Shichibukai cambian todo el tiempo, la marina no se da abasto, y el balance entre los yonkos se ve constantemente amenazado por piratas novatos poderosos. Probablemente la gran limpieza sea un intento de terminar la gran era pirata de golpe, pero ¿cómo podrían hacer eso? Por supuesto, una idea es mediante el uso del arma que destruyó el reino de Lulusia, pero no sabemos en qué momento llevarán a cabo el plan, ni cuál es realmente la estrategia que tienen planeada. Aún así, este dato es algo que tenemos que tener en mente ahora que estamos en la recta final de la historia de One Piece. El cuarto lugar viene de ese mismo capítulo luego de que los del Gorosei se arrodillaran ante Imu, la luz que debe ser extinguida de la historia. ¿Ha decidido cuál debe ser? Si es así, por favor díganos su nombre. Hay dos misterios grandes aquí. El primero es, ¿a qué se refieren con la luz que debe ser extinguida? Pues a mi parecer esto no significa solamente que hay alguien a quien deben matar. Vamos, podría ser eso, pero en mi opinión se refieren a algo más truculento. Quizá a un proceso en el que eliminen a una persona, reino u organización, pero de manera que no solo sea aniquilado, sino que sus recuerdos mismos se borren. Este fenómeno ya lo hemos visto de manera similar en el arco de Dressrosa, cuando Sugar convertía a personas en juguetes e inmediatamente todos se olvidaban de su existencia. No creo que Sugar sea la única capaz de lograr eso, y debe haber otras formas de matar no solamente a alguien desde el punto de vista físico, sino también espiritual. Hiluluk dijo que alguien muere solamente cuando es olvidado, y quizá el Gorosei e Imu tienen un método justamente para eliminar a alguien de esa manera, completamente y sin dejar rastro, y es a eso a lo que se refieren con extinguir la luz. Pero además está el misterio, ¿a quién quieren eliminar? ¿Cuál es el nombre que dijo Imu? Antes de esta escena Imu estaba viendo algunas fotografías, Luffy, Teach, Shirahoshi y Vivi. Rompió completamente los carteles de Luffy y Teach, clavó una espada en la fotografía de Shirahoshi y se llevó consigo la de Vivi. Así que es probable que esa luz que deba ser eliminada sea Luffy, Teach y o Shirahoshi. Pero ¿y si es alguien más? Oda a veces oculta cosas y no sabemos si además de las fotografías antes mencionadas había algunas otras que simplemente de forma sutil Oda no mostró en la escena. Vamos ahora a finales del arco de Wano, al capítulo 1060 del manga, a punto de presenciar la destrucción de Lulusia. Luego de enterarse que Sabo escapó precisamente a ese lugar, ellos dicen, ¿Lulusia de verdad? Ya veo, es un hombre sin suerte. No, esto es el destino. Esto me parece importante porque están reconociendo que las cosas suceden por algo, que sí que existe una fuerza que guía las acciones de las personas y Sabo yendo a Lulusia no fue por suerte, fue obra del destino. Personajes importantes como Barba Negra y el mismo Goldie Roger hablan del destino en puntos cruciales de sus aventuras y planes, y lo dicen no como una excusa para vanagloriarse o darle validez a sus objetivos, sino como si realmente supieran que la fuerza del destino existe.
y es interesante, pues no solo antagonistas como Teach o el Gorosei hablan de este tema y por eso mencioné a Roger. ¿Quién controla el destino entonces? ¿Cómo saben ellos que esta fuerza es real y dirige el curso de la historia? ¿Acaso el libre albedrío no existe o son aquellos con una voluntad fuerte capaces de moldear el destino a su favor? Es una pregunta muy intrigante para la cual quizá no tendremos una respuesta obvia incluso llegando al final de la obra. Y en sexto lugar tenemos el capítulo 1044, el parteaguas, según el mismo Oda, de la obra de One Piece en donde Luffy despierta su fruta del diablo, la Hito Hito no Mi mitológica modelo Nika. Los del Gorosei dicen, no importa la era, el gobierno siempre ha fallado en adquirir la Gomu Gomu no Mi, aún después de 800 años de intentar. Es casi como si la fruta nos evadiera. Bueno, eso no es imposible. Todas las frutas Zoan tienen una voluntad propia y esta lleva el nombre de un dios. Aquí hay mucho que analizar. Primero, la revelación de que las Zoan son especiales en que tienen voluntad propia. Esto significa que realmente sí existe una diferencia clara entre Zoans, paramecias y logias. Previamente podíamos pensar que esa división fue algo pensado por los que clasificaban las frutas, un sistema que no era propiamente algo real y estricto, y en cambio solo era una forma de categorizar los poderes. Zoan para los animales, logia para cosas naturales y paramecia para todo lo demás. Pero ahora sabemos que no, las Zoan son especiales en que tienen una voluntad. Y al parecer esta voluntad de alguna manera tiene influencia en el entorno, de manera que una fruta, aún y sin ser consumida, puede intentar lograr un objetivo, como es el caso de la Gomu Gomu que evitaba ser obtenida por el gobierno, al punto que exitosamente se ha mantenido alejada de ellos por 800 años. No solo eso, esta fruta lleva el nombre de un dios, y esa frase es exactamente la misma que se usa en los poneglyphs, cuando se habla de las armas ancestrales. El arma que lleva el nombre de un dios. Es lo que Robin lee en el poneglyph de Shandora. Este hecho nos hace pensar en lo que representa una fruta del diablo. La habilidad de Poseidón, por ejemplo, es algo que aparece en el mundo cada cierto tiempo en una princesa sirena de la familia real de Ryugu. Una fruta del diablo aparece también en el mundo luego de que su usuario previo muere. Son fenómenos muy parecidos, pero digamos, el poder de Poseidón actúa como si en vez de tener una fruta compatible, solo pudiera residir en una princesa sirena, y por eso no hay fruta de Poseidón, por decirlo de alguna manera. El tema de quién fue Nika, por qué existe como fruta del diablo y qué relación tiene con las armas ancestrales sigue abierto y muy ambiguo, por lo que solamente podemos especular al respecto, pero la respuesta no es clara aún. Espero que este video te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. ¿Tienes alguna teoría sobre los temas de este video? No dudes en escribirla en los comentarios y suscríbete al canal para más videos de One Piece. Para terminar, agradezco mucho a todos los miembros del canal. Ramón Parra, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Iván TR2, Cristian Ledesma Candás, Alejandro González, Kaiserex, Waldos, CH3Z93, Oscor 25, Chofócrates, Jarayuco 1, Kep06, Boras 24, Al López, Gibran Villa, David Dionisio, Roberto Sea, Mugiwara Ocelot, Soy Dani Barrios, Agustín, Regube2, Eduardo Reyes, Mainera, Gon Miguel Pérez, Lucas Núñez, Diego Ahumada, Gonzip, Félix Al, Enrique Molina, Miguel Cuda, Cop, César Omar, Bacabanana, Lemelamente, Fran 98, Sincro GR, Fiorella Paulini, Jo Manuel Humano, Fede González, Jessica Pérez, Héctor, Mosquiño, Jerónimo Angiolillo, Benjamín Bustos, Jack Gamer, Geoff Kuno, Seb de Yolide, Gerhard de Tich, Andrés Miñán, PX Flampe, Mr. Don Lufito, Hanna Hananomi, Mr. Revillot, Brian Kirsinger, Cristian Ignacio Zúñiga, Oliver Salinas, Federico Juárez, Alejo, Ángel Salazar, César Armando García Villacorta, Adrián Duarte, Cosas B, Jack de Pájaros, Atunsay, Netamita, Ceratoterium, MS, Juan Carlos, Rincón de Van, Andrés, Turcomijas, Jonathan Rodríguez Vázquez, Jesús Novelo, Rodrigo A, Yart, Juan Pinado, Niterib, Richard Hidalgo, Jorge Quero, Carpin LF, Emi, Cos, Porpolcat, Jorge Agudo Prada, Froestrella, Melissa McCubin, Páramo 312, Aldair NWN, Adrián Martínez Guerrero, Mr. Mars, DMK94, Neumarino Rodríguez, Nicolás Pino, Canos, Esteban Sangroni, Miguel Suárez, Roberto Omar, José Luis, Charles de Ray, Nas, Ignacio Fuentes, Diego Páez, Anca Nirvana, Eric Vázquez, Kenny Martínez, César Tapiero, Green 021, Ed S, Magnum Opus Acero, Suatibelim, 3 Timeout, Juan Valdés, Cinnamon Bread, Michi Negro, Fernando Sepúlveda 69, Andrés, Midra, Juan Pablo Valenzuela, Juanini, BC Belmont, Chef 1, Nicolás Torres, Guía de Pesca Sur, Saria Aguilar y José Enríquez. Si quieres pertenecer a los miembros, aparecer al final y tener acceso anticipado a mis videos, haz clic en el enlace de la descripción o en el botón de unirse debajo del video. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.